H.P. Lovecraft. Sin duda un nombre que has escuchado, seas conocedor de su obra o no. Personalmente es uno de mis autores favoritos. Sus historias llenas de tormento, terror a lo desconocido y narrativa tan descriptiva y tan gráfica es simplemente genial. Por algo es reconocido como uno de los escritores de terror cósmico y ciencia ficción más relevantes bueno, siempre. Irónicamente, no en su época. Para el momento de su muerte estaba prácticamente en bancarrota y no fue sino después que se reconoció la genialidad detrás de sus relatos y cuentos cortos. El efecto Van Gogh, supongo. La mitología que creó no tenía precedentes en la literatura. Estaba llena de misterios aberrantes, criaturas espeluznantes y deidades tan antiguas como el tiempo mismo. Tan influyente ha sido que su obra ha premiado en la cultura y hemos podido verla en la pintura, la música, el cine y la televisión y los videojuegos. Convenientemente, porque si no, no tendría nada de qué hablar. Es importante mencionar que incluso después de su muerte, su trabajo se siguió desarrollando, con la ayuda de escritores como Robert Bloch y Lynn Carter, que le aportaron mucho a toda la mitología de Cthulhu, como lo suelen denominar los seguidores, creando historias a partir de lo que Lovecraft ya había establecido. Prácticamente desde el inicio de la industria, este escritor estuvo presente. Tal vez no eran juegos precisamente aterradores, pero bueno, se adaptaban a las limitaciones de la época. Mientras avanzaba más a nivel tecnológico, las posibilidades para hacer historias más complejas a nivel narrativo y técnico iban aumentando, y lo que empezó siendo estas aventuras escritas se convirtieron en emulaciones complejas de la ficción de este escritor, y hoy en día ya podemos ver la influencia que ha tenido, tanto en pequeños detalles en algunos juegos como piezas de contenido audiovisual interactivo dedicadas plenamente a su obra, como los juegos de Call of Cthulhu del 2018 y el del 2005, del que ya he hablado anteriormente. He notado que el proceso de tomar la obra de un autor, ya sea como fuente de inspiración para hacer algo derivativo o para replicarla en otro medio, no siempre tiene los resultados deseados. Sucede que se suelen perder ciertos detalles en pro de mantener los elementos más importantes de una obra, y es de esperarse. Resulta muy difícil condensar absolutamente todo lo que un autor pudo contar en una experiencia que a lo sumo pueda abarcar un par de horas. Pero eso no significa que distintos desarrolladores no hayan tomado la obra de Lovecraft, así sea un poquito, y la hayan representado en el maravilloso mundo de los juegos de video. Digo esto porque existe esta tesis que he visto por parte de otros creadores de contenido, donde aseguran que es imposible replicar bien la obra de Lovecraft en los juegos, por distintas razones. Uno de los argumentos es que pierden la esencia, por ejemplo, las deidades como Cthulhu, que más allá de ser criaturas concretas, son representaciones del terror que el ser humano jamás llegará a comprender, y al reducirlas a un personaje o a un enemigo que se debe vencer, pues pierde un poco el chiste, pues, porque ya no da tanto miedo, pues lo puedo matar, pues. Como este, existen otros argumentos con los que, bueno, no estoy de acuerdo. Si existe un medio que puede darnos la mayor cantidad de herramientas para poder recrear la obra de Lovecraft, o la de cualquier persona con todas sus complejidades, son los videojuegos. En serio, lo único que está por encima de eso por los momentos es que nos convirtamos en el autor y sepamos qué es estar en su cabeza. Y como es poco probable que eso suceda, supongo que nos tendremos que conformar. Esa es otra de las razones por las que quise hacer este video, tomando como ejemplo la obra de H.P. Lovecraft, pues es un autor que ha sido representado en los juegos en muchas ocasiones y de formas muy diversas. Me resulta interesante el cómo la creación de una persona puede inspirar a muchos otros en sus propias anécdotas, y tratándose de juegos, pues quiero que veamos cómo en efecto aparece en distintas formas la obra de este gran escritor. No solo de una manera tan obvia como los juegos que tienen el nombre de alguno de sus relatos, sino también de cómo han tomado los detalles importantes de su narrativa y los han llevado a otro tipo de desarrollos. Como saben, soy alguien relativamente organizado, así que vayamos por puntos y por complejidades. Dejaré los juegos con las mecánicas y atmósferas más elaboradas al final para que empecemos por los detalles y elaboremos a partir de ahí. Y me parece que el mejor punto de partida es la estética Lovecraftiana, lo dije bien, llevada a los personajes de un videojuego, independientemente de que sean protagonistas o enemigos. A su vez, esta parte tiene sus propias subdivisiones. A veces se puede simplemente adaptar las partes cosméticas de las criaturas Lovecraftianas, como lo hizo Warcraft con los Murlocs, inspirados en los seres llamados los Profundos. De hecho, el propio universo de Warcraft tiene varias soluciones al de Lovecraft. También hay casos como el de Amnesia con los Recolectores, que parecen estar inspirados en el Wendigo, o Skyrim con los Buscadores, que creo que es obvio en qué están inspirados. Este tipo de guiños es uno de los que más disfruto, pues se siente como una recompensa para los que conocen la obra. Es para que digamos, ¡ay sí, ese Harry Potter Lovecraft, yo lo conozco! Y sí, tal vez no le hace el mérito real, pero igual no le podemos quitar el reconocimiento que están haciendo los desarrolladores. Entonces, vayamos un poco más allá, y que ese reconocimiento sea más evidente, como en Cthulhu Saves the World, donde juegas como una simpática recreación del dios primigenio, así le dicen, o en Persona 2, donde el villano principal es, y ya va, déjame agarrar aire para pronunciar esta vaina bien,
Nyarlathotep, que es un dios exterior en la mitología de Cthulhu. De hecho, esta aproximación también es una de las más comunes en los juegos, donde toman a las deidades más populares y las integran de alguna forma, como enemigos, como personajes o también como guiños. Otro ejemplo es la deidad Shub-Niggurath, a la que nos podemos enfrentar en juegos como Quake, donde es el jefe final, o en South Park Fractured But Whole, donde es una de las tantas amenazas a las que se enfrenta el grupo. Y nuevamente, en este punto es donde se suelen concentrar algunos de los fanáticos de Lovecraft a la hora de criticar las aproximaciones que han hecho los videojuegos a la obra de este autor, pues sienten que ser capaces de vencer a Shub-Niggurath y bueno, a cualquier deidad Lovecraftiana es una especie de insulto porque son inmortales y ellos no son criaturas concretas sino símbolos y el terror no se puede matar, y obvian la trascendencia que tiene el autor con respecto a la industria de los videojuegos. Incluso es muy buena presentación para aquellos que no hayan leído Lovecraft y que por ver estos juegos e impulsados por su propia curiosidad descubran todo lo que está detrás. Pero está bien, se puede ir más allá, ya que realmente quieren que haya un respeto a la figura inmortal y simbólica de estas deidades, pues que sea así. Y hay dos ejemplos que tengo en mente. El primero es el dios antiguo, ese es su nombre, en la franquicia Legacy of Kain. Para los que no hayan jugado alguno de los juegos, el dios antiguo es una de las figuras más importantes en la historia. Revive a Raziel, nuestro personaje principal, y se identifica como el origen de la vida y el devorador de la muerte, etc. El propio nombre ya es un buen indicativo, pero hay dos cosas que terminan de dar este feeling Lovecraftiano: su presentación visual, la cual es una masa sin forma de tentáculos y con miles de ojos, y principalmente su elaboración como personaje. El dios antiguo toma un poco de distintos dioses de Lovecraft, pero predomina uno como inspiración, Yog-Sothoth, el cual el propio escritor denominó como el más importante en toda su cosmogonía. Ahora, las deidades de toda esta mitología de Cthulhu son realmente perversas, disfrutan sembrando el caos en la humanidad. Por ejemplo, a Cthulhu le gusta visitar a la gente en sus sueños e incitarlas al suicidio, entre otras cosas. Por eso, el modo en el que se construye la personalidad del dios antiguo, para que a medida que se avance en la historia veamos realmente sus intenciones perversas y sus maquinaciones para que se haga su voluntad, le termina de dar el toque y permite esta comparación, aunque también peca de ser un enemigo derrotable, pues al final de Legacy of Kain Defiance lo vencemos. Y ya vas a decir, ¡ay, Kevin, me spoileaste el juego, vale! Y bueno, el juego salió hace más de 15 años, o sea, coño, ya. Más de una década es suficiente tiempo para que uno pueda spoilear un juego, no jodas. Por lo cual, está bien. Se queda un poco corto bajo estos estándares de los dioses son un concepto abstracto, una representación del horror desconocido y no pueden ser vencidos, bla, 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 bla. Pero entonces presentó el caso de Hermius Mora en Skyrim. Hermius Mora, según la historia de The Elder Scrolls, es el príncipe Daedra del conocimiento y la memoria. Sé que todo esto de príncipe Daedra, dios antiguo, deidades primigenias, las pelotas, todo se escucha un poco denso, pero al final lo que importa es la relación que hagamos de Lovecraft con el juego. Más allá de si sabes o no que es un Daedra, no tiene importancia por el fin de este video. Pero en fin, entramos en contacto con Hermius Mora una vez llegamos a su reino llamado Apócrifa, un sitio que almacena todo el conocimiento del universo. A primera vista ya puedes intuir dónde comienza la inspiración de este personaje con respecto a nuestro ilustre escritor, pero destaco Hermius Mora no solo por los tentáculos y ojos, sino que es una de las mejores representaciones a mi parecer de una deidad Lovecraftiana, aunque no sea una recreación directa. Al igual que el ejemplo anterior, toma inspiración de Yog-Sothoth y elabora un poco mejor sobre eso, pues verán, en la mitología de Cthulhu este dios es la omnisciencia, y al poder estar en todos lados en todo momento, no hay secreto que se le pueda esconder. Por su propio lado, Hermius Mora parece poder viajar con facilidad al ladillar al jugador cuando le plazca, y siempre está consciente de sus acciones, como a cuál enemigo ha vencido, lo cual nos da un indicio de su omnisciencia, y es por eso que se elabora un poco más, y lo atribuyen como el poseedor de todo el conocimiento posible, del pasado, del presente y del futuro, que almacena en los estantes de Apócrifa. Curiosamente, hay un tema que es recurrente con Lovecraft, que es el conocimiento y sus consecuencias. Los protagonistas de sus historias, al conocer la verdad del universo que les rodea, no podían hacer más que perder la cordura al ser incapaces de entender tal información con su débil mente humana, lo cual hace que este conocimiento adquiera un carácter prohibido y oscuro, que tampoco evita que los carajos sigan buscándolo porque bueno, somos así pues la naturaleza humana. Uno de los más populares contenedores del conocimiento prohibido es el Necronomicon, el cual seguramente hemos visto muchas veces en la cultura pop, pero que tuvo su origen con Lovecraft, y a su vez el Necronomicon tiene su propia versión en Skyrim, que es el Ogma Infinium, un artefacto que está directamente relacionado a este príncipe Daedra. En cuanto al conocimiento y Yog-Sothoth, para terminar de cerrar esta similitud con Hermius Mora, el mismo Lovecraft menciona en un fragmento del horror de Dunwich, Yog-Sothoth conoce la puerta, él es la puerta, Yog-Sothoth es la llave y guardián, pasado, presente y futuro. Todos son uno en Yog-Sothoth. Él conoce donde los antiguos rompieron el tiempo y donde romperán nuevamente. Ahora, donde falló el dios antiguo y su ¡y no me mates! Y donde triunfa Hermius Mora es en su estatus como ser inmutable a las acciones del jugador. De hecho, ni siquiera se nos plantea la posibilidad de enfrentarnos a él. Es como, no lleva.
¡Tú eres loco, Ramón! Como lo plantea el juego, el jugador y sus acciones simplemente son un entretenimiento, y que no tiene caso resistirse a él, pues su voluntad siempre se hace. Funciona muy bien como detalle para que veamos cuán débiles somos realmente, y funciona muy bien como su propio homenaje a estas piezas centrales de la obra de H.P. Lovecraft. Pero sus relatos van mucho más allá de las deidades y criaturas que se mencionan. Hay un punto fundamental de la narrativa de este autor que debemos abordar. Se trata de las sensaciones que se experimentan bajo el terror, y un tipo particular de terror, el terror a lo desconocido, no saber a lo que te estás enfrentando ni saber si tienes esperanzas de sobrevivir. Es una premisa poderosa, pues esta incertidumbre, sumado a la propia intervención malvada de las deidades, contribuye a ese descenso periódico a la locura en la que se ven envueltos los personajes. La locura como la reacción al peligro, amenaza y el inminente final. Y yendo un poco más allá, con algo que ya habíamos mencionado, la locura como el resultado de obtener el conocimiento prohibido y oscuro. No han sido muchos los casos donde se haya explorado esto, pero los hay. Vuelvo a los ejemplos que planteé en mi video de la locura en los videojuegos, para no repetirme mucho. Pueden chequear ese video si quieren ver explicaciones más elaboradas sobre esas mecánicas. Call of Cthulhu, Amnesia, Eternal Darkness, cada uno planteaban formas de involucrar el estado mental del personaje, cómo se ve afectado y las consecuencias en la jugabilidad a raíz de eso. Y no tienen que ser mecánicas sumamente elaboradas. Podemos ver lo que hizo Red Hook Studios con Darkest Dungeon. Para los que no lo hayan jugado, Darkest Dungeon es un juego de rol por turnos donde tomamos el control de un grupo de aventureros que combaten el mal. El detalle es que su fragilidad psicológica humana los afectará en el transcurso de la aventura, hasta matarlos probablemente. En este caso, en vez de locura, el juego nos indica un nivel de estrés que irá aumentando dependiendo de ciertos factores. Si los héroes pasan mucho tiempo aventurando a oscuras, si presencian la muerte de otro héroe, todo eso va sumando al medidor que debemos cuidar, pues de llegar al máximo le puede dar un infarto al personaje y muere. Para siempre, y nos vemos obligados a contratar a otro héroe. Esta mecánica de juego tiene una relación muy interesante con la de Eternal Darkness, que es como muestra que la psique humana es susceptible a los horrores que se están viviendo, y cómo eso afecta el desempeño a pesar de que se tiene la capacidad de defenderse. Amnesia, por lo menos, nos da una jugabilidad donde no hay forma de protegerse de los peligros que nos acechan. Nuestra única opción es escondernos y rezar, que básicamente es lo único que pueden hacer los personajes de Lovecraft. No es una jugabilidad inherentemente Lovecraftiana, pues Amnesia 2, Outlast y otros juegos también lo han hecho, y no por eso los puedo incluir como ejemplos. La magia está en el todo, en la jugabilidad sumada a la atmósfera, a la historia, a los enemigos, y todo eso como conjunto nos da un buen indicio de la intención de los desarrolladores de recrear ciertos aspectos de la obra de este autor. Entonces, sí es posible elaborar un juego que pueda tomar al pie de la letra las palabras de Lovecraft. Los juegos ofrecen muchas herramientas para reconstruir su intención narrativa. Tal vez no existe el juego perfecto sobre la mitología de Cthulhu, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Ya existen aproximaciones geniales a la obra de Lovecraft, digamos en lo general. De hecho, me quedé con uno de los mejores ejemplos para finalizar este video, Bloodborne. Al comienzo del juego no hay mucha similitud que se pueda hacer con nuestro escritor estrella. Sí, el escenario es gótico y la oscuridad y vaina, pero es más adelante que vamos descubriendo el subtexto Lovecraftiano. Por un lado, se hace presente la debilidad de la psicología humana con el frenesí, que es una mecánica de juego que debilita al jugador en gran medida. De hecho, especulan que el frenesí, según la historia del juego, se debe a que el personaje es obligado a intentar entender información acerca del cosmos de este universo, pero no puede porque es un humano. Sumado a eso está otro detalle que es el atributo del insight, visión. Mientras más alto es este atributo, le permite al jugador ver y escuchar cosas que previamente no podía percibir. Lo curioso está en que, a mayor visión, más susceptible es el personaje al frenesí, es decir, mientras más ves la realidad del mundo, más susceptible eres a la locura. Esto es en esencia Lovecraftiano, y si nos quedan dudas, solo veamos el tipo de enemigos que nos causan el frenesí, la linterna de invierno por ejemplo, así se llama. Se elabora bastante acerca de cómo la verdad nos sumerge en la locura aquí en Bloodborne. Por ejemplo, hay un objeto que se llama el cráneo del lunático que aumenta la visión del personaje, cuya descripción dice el cráneo de alguien que fue tocado por la sabiduría de los grandes. Los grandes serían como unas deidades del juego, que a su vez son una alusión a los antiguos o a los primigenios de la mitología de Cthulhu. También hay referencias puntuales a algunas de las obras de este escritor, por ejemplo Kos, una de los grandes, y su efecto sobre un pueblo de pescadores que asemeja mucho al relato de Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth, o el tema de cómo los grandes embarazan a mujeres humanas para esparcir su progenie en la humanidad, que asemeja al relato de El horror de Dunwich. Y siguen habiendo referencias, pero para no seguir extendiendo más el video, las dejaré hasta aquí. Además, ya pudimos ver que, efectivamente, sí se puede recrear la magia que un escritor pone en las páginas de sus libros. Las herramientas están ahí, solo debemos esperar a que alguien las tome y las use de la manera apropiada. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Conoces algún juego relacionado a la obra de este escritor que no haya mencionado? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, y eso espero porque me tardé como 3 semanas escribiendo este guión, déjale un like y suscríbete para estar al tanto de más contenido. Recuerda que puedes seguirme en
alguna de mis redes sociales y como siempre un agradecimiento a Nanotime, Yori Boyori, Metroid, Punisher, Coderet, Adriano Tolina y a mis patrones por hacer posible este video y mi contenido en general. Sin nada más a que hacer referencia, me despido.